Los datos de inflación en Estados Unidos reflejan que no hay ninguna presión inflacionaria por los aranceles y ponen de manifiesto que la Reserva Federal debe bajar los tipos y lo hará seguramente en los próximos meses. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. No dejes de pasarte por mi canal en inglés, Daniel Lacalle en inglés, y no dejes tampoco de hacerte miembro de este canal para recibir contenido exclusivo a partir de septiembre. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. Los tipos de interés en Estados Unidos, las tasas no solamente son elevados, sino que además la propia Reserva Federal reconoce que se sitúan por encima de lo que se llama el nivel neutral. ¿Qué es el nivel neutral? El nivel al que los tipos están reflejando que los ciudadanos, las empresas, etcétera, tienen unas tasas de interés base que son superiores a lo que es la inflación. Por lo tanto, hay un impacto negativo para todos aquellos que quieran pedir crédito, etcétera, etcétera. Los tipos de interés no deberían fijarlos los bancos centrales, los debería fijar el mercado, porque si no, ocurre lo que ocurre siempre, los bancos centrales se equivocan. Y en este caso no es diferente. La Reserva Federal se vuelve a equivocar. Vamos a ver algunos datos. Primero, lo que es la inflación en Estados Unidos en lo que son los bienes y servicios menos volátiles, lo que se llama la inflación subyacente. Pues bien, podéis ver cómo la inflación subyacente está por debajo de los niveles a los que estaba cuando la Reserva Federal quería, no solamente anunciaba que iba a hacer una fuerte bajada de tipos de interés, sino que la veía completamente lógica. La inflación subyacente estaba por encima del 3,3% y ahora, como podemos ver en el último dato, está en el 3,06%, es decir, muy por debajo de cuando la Reserva Federal decía que había que bajar tipos. No solamente eso, si vamos a lo que es la inflación por IPC, los datos del CPI, ya en agregado es todavía más evidente, 2,7% la inflación, que está por debajo del nivel de febrero, enero de 2025, por supuesto por debajo de los niveles de diciembre de 2024, cuando decían que no había ningún tipo de presión inflacionaria, ¿ok? Noviembre de 2024, octubre de 2024, todo esto es importante entenderlo para simplemente darse cuenta de lo que se puede equivocar la Reserva Federal con unos datos que obviamente también reflejan la gigantesca inflación que ha creado en los últimos años. No podemos olvidarnos de ese horror de inflación creada en la época de Biden. Aquí la tenéis. Este brutal aumento de más del 25% de la inflación mientras se creaba dinero, se imprimía sin control y se tenían tipos de interés muy bajos en aquel momento y después se subieron demasiado. ¿Qué es lo que está demostrando el mercado ahora mismo? Lo que muestra el mercado, por lo tanto, es que la Reserva Federal tendrá que llevar a cabo una importante bajada de tasas de interés en la próxima reunión, ya para septiembre. ¿Que lo hace tarde? Claramente. ¿Que lo hace después de una fuerte polémica con el presidente Trump y con la administración y con el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent? Seguro. Pero el mercado ya descuenta con más de un 96% de probabilidad una bajada de tasas de interés que será muy importante para las familias y para los ciudadanos y para todas las empresas, sobre todo las más pequeñas de Estados Unidos. No podemos olvidar, lo que ha hecho la Reserva Federal en sus equivocaciones. Número 1, disparar la inflación imprimiendo dinero y aumentando masivamente el incentivo para que el gobierno disparase su gasto y su déficit y con ello se elevase la inflación en la época de la reapertura. En el año 2021, cuando llegó Joe Biden a Estados Unidos a la presidencia, la economía ya estaba en recuperación. La Reserva Federal decidió que no
había ningún tipo de riesgo de inflación y continuó con una gigantesca expansión monetaria y unas tasas de interés muy bajas. ¿Por qué? Porque así se garantizaba que ese enorme gasto público y ese enorme aumento de los desequilibrios fiscales del gobierno se iban a ver como, digamos, benignos. ¿Qué es lo que ocurrió? Gigantesca inflación. Lo hemos visto antes, una inflación desbocada. Y cuando ya por fin la Reserva Federal se dio cuenta de que la inflación no era transitoria ni por las cadenas de suministro, entonces empezó a subir las tasas y a reducir la compra de activos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el camino de ida empobreció a las familias y a las pequeñas y medianas empresas con una inflación desbocada y después, cuando se dio cuenta de su error, empobreció a las familias y a las pequeñas y medianas empresas con la mayor subida de tasas de la historia. ¿Y qué es lo que pasó después? En medio de unas elecciones no hizo otra cosa más que, con datos que son mucho peores a los de julio de 2025, en septiembre de 2024 decidió bajar las tasas masivamente en medio de unas elecciones, algo que por supuesto beneficiaba a la candidata del partido incumbente, a la señora Kamala Harris. Esto es incuestionable. No nos podemos olvidar de este gráfico porque tenemos que recordar de nuevo que la Reserva Federal efectivamente se equivoca, pero mucha gente pensáis que se equivoca con respecto a un presidente o con respecto a otro para defender o a los republicanos o a los demócratas. No, se trata de defender las políticas estatistas o no estatistas. Igual que el Banco de Inglaterra baja las tasas cuando el gobierno está aumentando la deuda, está aumentando el déficit y está aumentando el gasto público y los impuestos, ahí, fíjate qué casualidad, bajan las tasas con una inflación mucho más elevada, en el caso del Banco de Inglaterra. Y ahora, en el caso de Estados Unidos, con un gobierno que baja los impuestos y reduce el gasto público e intenta controlar el exceso gubernamental, entonces con ese se ponen duros. Mientras que se ponían muy amables con el gobierno que se dedicaba a imprimir dinero, a aumentar masivamente el gasto público y el empleo público y a subir los impuestos. Estatismo versus no estatismo. La Reserva Federal se equivocaba, lo dijimos, bajará los tipos y estos datos que se han publicado en julio lo justifican y no hay ninguna evidencia de impacto de los aranceles en la inflación. Que no te engañen.